Michoacán es una palabra náhuatl que significa lugar de pescadores y se merece el nombre por la abundancia de ríos, lagos, manantiales y otros espejos de agua. Rastros arqueológicos testifican la presencia de pobladores en Michoacán desde hace 3000 años. Morelia es la capital de Michoacán y cabecera del municipio con el mismo nombre, y en la capital comenzará nuestro paseo. Hoy estoy en Morelia, Michoacán, y este es el Templo del Carmen, que se conecta con el exconvento. Voy a conocerlo, vengan. Es una de las edificaciones más antiguas de Morelia. Su construcción se inició hacia el año de 1596. El edificio fue construido a finales del siglo XVI, principios del XVII, para lo que fue los carmelitas descalzos, aquí en lo que fue Valladolid, hoy Morelia. Este edificio es hoy la Casa de la Cultura. Se restauró y acondicionó para que pudieran funcionar talleres pictóricos, teatrales, literarios y musicales. En la época de independencia, el convento era una cárcel de conspiradores, y aquí hay una litografía que presenta las conspiraciones de la antigua Valladolid. El director de la Casa de la Cultura me dejó conocer hasta el sótano. También visité el comedor, las habitaciones y los patios. Bueno, la cripta fue parte del convento. En una de las salas se encuentra la tumba o la bóveda de Miguel de Peredo. ¿Quién era él? Miguel de Peredo fue uno de los benefactores de las carmelitas descalzos, que él, siempre estuvo apoyando en lo económico. Cuando él muere les deja toda su fortuna, con la única condición que cuando él muriera lo sepultaran bajo el altar mayor del Templo del Carmen. En la época de la Revolución había un periódico muy famoso, El Hijo del Aguizote. Un digno escenario para espectáculos locales, nacionales e internacionales. Un santuario para el desarrollo cultural michoacano. El edificio del Palacio de Gobierno de Michoacán data del año de 1770. Se levantó para establecer el Seminario Tridentino de San Pedro y San Pablo de Valladolid. ¿Por qué Valladolid cuenta con un seminario tridentino para formar cuadros de sacerdotes que ayudasen al obispo a administrar su diócesis hasta la segunda mitad del siglo XVIII? Justamente la respuesta consiste en que el Colegio de San Nicolás era la institución encargada de formar esos cuadros para el sacerdocio. Ramón me platica que este es un sitio histórico de la ciudad, pues aquí se ordenó como sacerdote el cura José María Morelos, para después dirigirse al curato de Carácuaro y Nocupétaro en 1801. Imaginemos a los López Rayón que se forman aquí, los insurgentes, a otros como Mariano Abasolo que vienen también de fuera, y no solamente se van a formar con integridad en el colegio seminario, en el seminario de San Pedro, como se denominó el de aquí de Valladolid, sino que van a tomar algunas cátedras en San Nicolás o en alguno de los conventos que tengan escuelas con ciertas cátedras, digamos con los mercedarios, con los carmelitas, con los agustinos, con los franciscanos,
y por eso tenemos la formación de uno de los más notables alumnos de este seminario tridentino, que fue José María Morelos y Pavón. En varios momentos de su historia ha servido para alojar a los poderes del Estado, legislativo y judicial, y desde 1867 es la sede del Poder Ejecutivo. En la reapertura a partir de 1819, bueno, el seminario tridentino tendrá a otro distinguidísimo alumno, que fue Melchor Ocampo. Melchor Ocampo se forma aquí como bachiller, él venía del oriente de Michoacán y posteriormente pasa a la Ciudad de México, en donde se gradúa de licenciado en Derecho, carrera que no ejerció porque al final no le convenció del todo. En el cubo de la escalera se encuentra un mural muy hermoso del artista Alfredo Salce. Por su estilo, pertenece a la corriente de la escuela mexicana que iniciaron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Al subir la escalera nos reciben Hidalgo y Morelos insurgentes. En otro de los costados, Juárez presidiendo una etapa importante de la historia liberal de México del siglo XIX. Y del otro lado, personajes de la época de la Revolución. El Museo Casa Morelos, en la capital michoacana, ocupa una casa construida en 1758, que fue habitada por el héroe insurgente. Aquí me recibió Jaime. ¿Esta fue la casa realmente de Morelos? ¿Vivió todo el tiempo aquí? Bueno, Morelos adquiere la casa a finales del siglo XVIII y en 1801 él hace algunas adecuaciones a la casa, pero realmente podríamos decir que fue muy poco su estancia en este espacio. Sin embargo, pues mucho de lo que es el espíritu de la sociedad de la época, el propio, yo creo, pensamiento ideario de Morelos está reflejado en este espacio, porque en cada lugar pues se puede respirar esos aires vallisoletanos de la época. El acervo incluye un archivo histórico, libros conventuales y mobiliario de la época virreinal. Este es el árbol genealógico de la familia de José María Morelos. Él tuvo 7 hermanos y también tuvo 3 hijos. Aquí están. Recuerdos de sus contemporáneos que nos hablan de que cuando se trataba de entablar una conversación sobre cuestiones políticas, formales, era un personaje pues, que demostraba esa capacidad en el análisis de las ideas, del pensamiento. Era una persona muy enterada de las discusiones políticas de su época, un ilustrado en toda la extensión de la palabra, pero también era una persona que no perdía ese carácter pues, de un personaje formado en una sociedad donde la vida cotidiana transcurría sin mayores sobresaltos. Era un personaje pues sencillo, dicen sus contemporáneos, un bonachón, un personaje que de repente le gustaba decir chascarrillos, o sea, no era una gente que siempre estuviera en esa actitud formal. Me parece que era una gente que se adaptaba muy bien a los distintos ambientes en los cuales se desarrollaba. Jaime me comenta que Morelos tuvo la oportunidad de ir al seminario muy joven. Ahí se hizo sacerdote. Al no tener un alto nivel económico, es enviado a la comunidad de Tierra Caliente. Durante su estancia en Carácuaro, en Ocupétaro, es que él se entera del movimiento iniciado por Hidalgo, su antiguo maestro y rector. Entonces, seguramente con ese espíritu liberal, con todas esas inquietudes políticas que había adquirido durante su formación académica, con toda la sensibilidad que él había logrado desarrollar a partir de ver de manera cercana y cotidiana los problemas que tenía la gente, que estaba alejada de los grandes centros urbanos, es de que seguramente se siente atraído por esos ideales que manifiesta en un primer momento el cura Hidalgo. Morelos tenía grandes conocimientos de política y de la milicia, por lo que escribe Los sentimientos de la nación, documento con las bases políticas de la libertad del país. Esta es una parte del pañuelo que le pusieron a Morelos en los ojos cuando fue fusilado.
hay 3 puntos turísticos importantes que no podemos dejar de visitar aquí en la ciudad de Morelia: la catedral, el acueducto y la que está aquí atrás, la fuente de las Tarascas. El acueducto de la ciudad era de madera y en 1785 Fray Antonio de San Miguel lo mandó a construir en cantera rosa con sus propios recursos. Su construcción inició en 1785 por órdenes del obispo Fray Antonio de San Miguel. Sirvió para remediar la escasez de agua y el hambre que padecía la ciudad debido a la sequía de años anteriores. La obra se terminó en 1789 y benefició a toda la ciudad, pues proporcionaba agua en 30 fuentes públicas, además de las llamadas mercedes domiciliarias que beneficiaban a algunos ricos españoles. La fuente de las Tarascas fue construida en 1984. Es una fundición de bronce, obra del escultor José Luis Padilla Retana, para restaurar una fuente anterior hecha de cantera y cemento. En la fuente se aprecian 3 mujeres indígenas con el torso desnudo. Simbolizan la fertilidad de la tierra michoacana y sus mujeres. Se encuentran de rodillas y sobre sus brazos sostienen una charola artesanal con abundantes frutos. Todo esto entre la abundancia de agua que caracteriza al estado. Hoy nuestro recorrido por la ciudad ha sido muy interesante. Pero es momento de irnos a descansar, porque mañana tenemos que visitar un volcán muy característico del estado de Michoacán. Además, conoceremos cómo se hacen algunos instrumentos musicales. Santa Clara del Cobre se ubica a 75 kilómetros de Morelia, la capital michoacana. Hay cobre por doquier, desde el kiosco en la placita hasta las farolas de los portales o las puertas de algunas casas, y por supuesto en el Museo del Cobre. Año con año se hace un concurso del cobre para ver cuál es la pieza más bonita, y esta fue la ganadora en el 2009. Los artesanos dominan el color, la textura y hasta la brillantez del metal, utilizando la más extensa variedad de técnicas. Más que museo, parece un taller. Aquí hacen todo tipo de artesanía con el cobre. Yo tuve la oportunidad de ver desde cómo calientan una gran pieza para hacer un cazo. Luego lo pasan a un tipo de yunque, donde varios hombres lo golpean armónicamente y el maestro le va dando vuelta con una gran pinza. El sonido es esencial para saber llevar el ritmo. Cada artesano tiene una especialidad. Yo fui con cada uno de ellos para que me enseñaran. ¿Y desde cuándo sabe trabajar el cobre? Pues empecé hace 45 años. ¿A poco? O sea que ya se la sabe de todas. Sí. ¿Qué, le está echando aire? Sí. ¿Para qué? Para avivar el fuego. ¿Yo le puedo hacer? Sí. A ver. Nada más te muevo así. Uno. Mira. No es tan difícil. Ay. Y es más fácil así con ritmo. ¿Con ritmo? Sí, con ritmo. Es más fácil con ritmo. Me dejaron darle brillo a una jarra. Después fui con el especialista en miniaturas e intenté hacer una tacita. Por último, fui con el que hace joyería y me dejó probarme todos los anillos que había hecho. Se ven sencillos, pero les han gustado mucho a la gente. Sí, están muy bonitos, ¿eh? Un lugar de gran belleza en el estado de Michoacán es sin duda el volcán Paricutin, ubicado muy cerca de la comunidad de Angahuan. Y nosotras queríamos conocerlo visitando un mirador. El volcán se encuentra situado en la porción central del estado de Michoacán, cerca de Uruapan. Para llegar ahí, tuvimos que viajar a caballo, así que atravesamos Angahuan cabalgando. Lo único que escuchábamos eran los cascos de nuestros corceles. Se respiraba tranquilidad y serenidad.
En las calles aún se puede ver a las mujeres usar el atuendo tarasco, con sus blusas brillantes y faldas largas. La mayoría de las casas están hechas de roca volcánica. El volcán cambió la vida a los habitantes de la meseta purépecha el 20 de febrero de 1943, día en que nació. El Paricutín se considera una de las maravillas naturales del mundo. El volcán más alto que vemos allá es el Paricutín y es el más joven del mundo. Tiene 67 años de edad y estuvo en actividad volcánica durante 9 años. El volcán solo sepultó 2 poblados, Paricutín y San Juan Viejo Parangaricutiro. Cuando hizo erupción el volcán, destruyó todo el rancho de Paricutín y también el pueblo de San Juan de las Colchas. Lo único que queda hasta ahorita es la torre que vemos allá atrás de la iglesia. Lo más importante es que nadie murió. La manufactura de guitarras es el punto fuerte de la economía de Paracho, un pequeño pueblo cercano a Uruapan. Algunos renombrados ejecutantes en el mundo del arte han acudido hasta esta región del antiguo Imperio Purépecha en busca de instrumentos musicales a la altura de sus exigencias. Nosotros visitamos el Centro para la Investigación y Desarrollo de la Guitarra para conocer un poco de este bello instrumento. Encontramos al maestro Abel con sus alumnos en el auditorio del CIDEG y después de escucharlos atentamente, nos platicó un poco sobre la comunidad. Supimos, Pau y yo, que Paracho es como la cuna de la guitarra. ¿Qué me puede decir de eso? Pues sí, efectivamente es la cuna, es la capital y es el origen de la guitarra en México. Se ha convertido precisamente en la capital mundial de la guitarra gracias a la gran cantidad de guitarreros que han crecido aquí en Paracho. Abel es guitarrero por tradición. Su abuelo y su padre lo fueron, y ahora su hijo, que también es su alumno, se dedica a tocar este instrumento. Es todo un profesional. Ya desde el siglo XVIII destacan citas en la bibliografía que dicen que la gente de Paracho se dedicaba a hacer vihuelas y violines y que eran muy destacados con sus manos, ¿no? Abel nos comenta que cada guitarra es una pieza única, con vida e historia, llena de detalles y delicadeza, y él como guitarrero sabe de lo que habla. Después de que tienes los elementos para armar una guitarra, generalmente se empieza por la construcción de la tapa, luego la construcción del brazo y la construcción de la caja. Y termina regularmente con el entrastado, el barniz y pon las cuerdas, ¿no? Que finalmente es la parte más emocionante. Es tanta la pasión de Paracho por las guitarras que hacen un festival internacional cada año, al cual asisten profesionales de la música para escoger la mejor guitarra del mundo. Somos un pueblo de constructores de guitarra, pero no éramos un pueblo de músicos, un pueblo de guitarristas. Y se inaugura en el 96 la escuela de guitarra y con logros que me atrevería a decir que en ninguna parte, tal vez del mundo, pero seguro en México, ninguna escuela ha logrado lo que se ha hecho en la escuela del CIDEG. El último punto del paseo por Michoacán me lleva a descubrir algo fantástico, un animal pequeño pero extraordinario. Ubicada en las colindancias de Michoacán y del Estado de México, la Reserva del Rosario en el municipio de Ocampo es el último reducto de bosques de oyamel en la región, hábitat característico de la mariposa monarca.
Se deben subir unos cuantos metros para llegar hasta la colonia, que es el corazón del santuario. Felipe, estamos en el corazón del santuario de la mariposa monarca. ¿Qué me puedes decir de esto? Efectivamente nos encontramos en una de las colonias más importantes de México, si no es la que más, en donde vienen a reproducirse cada año. Las mariposas que nacen durante el verano fuera del país constituyen la única generación que participa en el fenómeno migratorio en un viaje de 4.500 kilómetros, en busca de condiciones benignas para hibernar y alcanzar la madurez sexual. ¿Por qué las mariposas llegan a Michoacán? Mira, de hecho llegan a Michoacán y al Estado de México. Ajá. Al parecer las condiciones ambientales y de microclima de los bosques de Michoacán y Estado de México favorecen que la mariposa llegue a estos sitios. ¿Y de dónde vienen? Ellas vienen migrando de Canadá y los Estados Unidos, viajando alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a sus áreas de hibernación en México. Aunque es un insecto muy pequeñito, ellos aprovechan las corrientes de aire. Las corrientes de aire caliente que les favorecen para poderse desplazar y no hacer tanto esfuerzo para volar. ¿Y tienen alguna ruta en específico? Esta en particular básicamente aprovecha lo que es la montaña de las Rocallosas para bajar por el sistema montañoso de México hasta llegar a este sitio. Los colores característicos de la mariposa monarca resaltan al contrastar con el verde de los bosques y el azul intenso del cielo, un escenario inigualable antes de volver a casa. Un viaje que ha estado lleno de sorpresas. Michoacán encierra muchos tesoros y para conocerlos harían falta aún muchos viajes más. No lo dudes. Sal a la carretera Y vive México. Ruta 2010. Este es el árbol de la